Tema 9. El sistema intraurbano. Conceptos fundamentales. Sistema, estructura y función urbana. La mayor escala de análisis pone el acento en los siguientes conceptos. 1. Sistema interurbano. Es el que forman las diferentes ciudades que se encuentran relacionadas entre sí, dando lugar a un conjunto que las integra y que está definido por una jerarquía que las articula. 2. Sistema intraurbano. Es el que forma la propia ciudad y el que estudia las diferentes relaciones que se establecen entre los diferentes usos de que están compuestas. Y 3. Función urbana. La causa o razón de ser del nacimiento y posterior evolución de ciudades, así como la propia finalidad de las mismas. Las funciones urbanas se encuentran divididas en 3 grandes grupos. Primero, de creación de riqueza, industria, comercio, turismo, finanzas y residencia. Segundo, de responsabilidad, la administración, enseñanza y sanidad. Y tercero, de transmisión, transporte y comunicaciones. Principales elementos del sistema intraurbano. Las funciones que necesitan cumplir las ciudades encuentran su plasmación en la realidad de estas en los diferentes usos en que se divide su suelo. De esta manera se pueden enumerar los siguientes elementos integrantes de la trama urbana, acordes con los distintos usos presentes en ella. Primero, el espacio industrial. Segundo, el espacio residencial. Tercero, el espacio comercial minorista. Cuarto, la localización de otros servicios urbanos. Y quinto, la red de infraestructuras de comunicación y transporte. La estructura urbana. Uno de los rasgos básicos de las ciudades modernas es la progresiva separación de los usos del suelo, obteniéndose de esta forma una estructura urbana definida por las relaciones y la disposición que se establece entre cada uno de los diferentes espacios en que se encuentra dividida la ciudad. Localización de los elementos fundamentales de la estructura urbana. El espacio industrial. En un principio, las ventajas que ofrecía la proximidad de las ciudades como centros de mercado hacía que las industrias tendieran a instalarse en sus proximidades. En la actualidad, con la mejora de los transportes y las comunicaciones, la tendencia se encamina hacia una descentralización debido también a la necesidad de un gran espacio a menor coste que las aleja de las zonas centrales. El espacio residencial. En la distribución de este espacio interviene la decisión de varios agentes. Primero es el consumidor, guiado por sus referencias y sus capacidades económicas. En segundo lugar, el promotor inmobiliario, condicionado por el gusto de los consumidores, pero más aún por la máxima rentabilidad de su negocio. En tercer lugar, el propietario del suelo, que decide poner a disposición de una promoción este recurso escaso y limitado legalmente. Y en cuarto lugar, las administraciones públicas, que establecen el marco legal para las relaciones que se establecen entre estos agentes, define los usos del suelo y construye las infraestructuras de servicios comunes e incluso puede llegar a promover viviendas con fines sociales. Algunos de los rasgos de este espacio son: ha sido desplazada hacia las áreas periféricas por ser de menor coste y ofrecer más espacio para la edificación de grandes promociones. Los centros de las ciudades se caracterizan por una gran heterogeneidad, pueden encontrarse muy deteriorados y alojar a personas de bajo nivel social, como ser zonas de prestigio destinadas a clases sociales altas. El crecimiento expansivo hacia la periferia no siempre ha sido uniforme, sino que también se ha producido de manera discontinua. Este desarrollo del área periférica tampoco es homogéneo. Puede dar lugar a áreas de baja edificación con viviendas unifamiliares o a áreas de elevada edificación formadas por bloques de varios pisos. Las condiciones del entorno dan valor a los pisos, por lo que las zonas atractivas quedan al alcance de las clases más altas y las menos atractivas quedan destinadas a los niveles más bajos. El patrón de la localización espacial del área residencial no es rígido e inamovible, sino dinámico y cambiante con el tiempo, y varía cuando cambian las condiciones de que se compone. El espacio comercial minorista. El centro de las ciudades, al ser el área de convergencia de su población, es el lugar más codiciado por el comercio minorista, que tiene su razón de ser en la proximidad con el mayor número de clientes posibles. Otros comercios que necesitan de una clientela de menor tamaño, como bares, tiendas de alimentación, etc., se encuentran más dispersos por la ciudad, abasteciendo a los diferentes barrios. También es motivo de aprecio por el comercio la
complementariedad que puede establecerse entre los diferentes servicios, por lo que tienden a asociarse en calles o zonas particulares de dentro de la ciudad o en centros comerciales fuera de ella debido al gran protagonismo del automóvil. La localización de otros servicios urbanos. Valores como la necesidad de un área bien comunicada y también el prestigio ha hecho que la localización de las oficinas de las grandes empresas persiga el centro de las grandes ciudades. Si bien esta centralización también acarrea problemas, especialmente de tráfico, por lo que también se ha producido la descentralización hacia la periferia de centros secundarios que descongestionan las sedes centrales. Otros servicios privados como cines, teatros, restaurantes, museos, etc., también buscan la gran afluencia de personas, con lo que compiten por el centro de las ciudades. En cuanto a los servicios públicos, cada vez es mayor su tendencia a la organización descentralizada e interiormente jerarquizada. Así es fácil encontrar escuelas o centros médicos en los barrios y universidades y hospitales en las zonas más centrales. Si estos servicios son gestionados por entidades privadas que no atienden fines sociales sino puramente económicos, se localizan en las zonas de mayor nivel de renta. El sector central, área de referencia de la estructura urbana. El núcleo o sector central en torno al que se organizan el resto de los elementos urbanos ha recibido el nombre de CBD, Central Business District, por su carácter eminentemente terciario según el urbanismo estadounidense o Central Area, en los textos ingleses, incluyendo no solamente a estas actividades, sino también las propiamente residenciales e industriales. La principal característica que lo define es su accesibilidad. Todo el entramado urbano de transportes y comunicaciones confluye en el sector central. A partir de este hecho se derivan estas otras consecuencias. Primero, es el área de mayor valor económico. Segundo, es un área densamente edificada. Tercero, puede poseer áreas residenciales deterioradas de bajo precio. Y cuarto, posee poco suelo disponible. También posee el prestigio y las señas de identidad que diferencian las ciudades entre sí y presenta problemas de saturación de tráfico debido a la irregularidad del trazado urbano. El transporte y su importancia como elemento estructurador de la ciudad. La red de transportes de la ciudad es el esqueleto vertebrador que ha estructurado el espacio urbano a lo largo de la historia. No solo es determinante en la localización de las actividades, sino en la capacidad que tiene la ciudad para expandirse y crecer, y en la de crear nuevos sistemas y conexiones con su entorno. Los precios del suelo, mecanismos de la diferenciación funcional de la ciudad. En un país de economía liberal, el precio del suelo refleja la ley de la oferta y la demanda. Este precio produce la segregación del espacio urbano por competencia entre las capacidades económicas de las diferentes actividades que en él se integran. El mapa de precios del suelo está condicionado por diversos factores, entre los que destaca la proximidad del centro, la cercanía a la red de transportes y el nivel social del espacio considerado. En el precio también intervienen otros factores generales como el tamaño urbano o la coyuntura económica que afecta a la ciudad y otros de menor escala como el equipamiento de la zona, la calidad de la edificación, etc. Teorías y modelos explicativos de la estructura de la ciudad. Un modelo urbano teórico es una propuesta formulada en base a unos criterios de distinta naturaleza que trata de explicar la localización de los diferentes espacios de la ciudad dentro del conjunto de la estructura urbana. Mediante la observación de estos modelos puede establecerse una organización racional del espacio urbano en razón de unos fundamentos de base que pueden ser de tipo económico, biológico, social, psicológico, cultural, político, etc. La ecología urbana, la Escuela de Chicago, principales modelos teóricos. Principales procesos del mundo natural adaptados al estudio del comportamiento humano en el medio urbano. La ecología urbana es una rama de la sociología que estudia la relación que existe entre la comunidad urbana y el medio urbano, desde el punto de vista exclusivamente natural y biológico, en el que se establecen 3 puntos básicos. Primero, el de competencia, por el que las diferentes áreas luchan por el espacio deseado y se lo reparten dando lugar a la estructura urbana. Segundo, el de dominación, por el que unas áreas en situación ventajosa influyen sobre las demás, como es el caso, por ejemplo, de la CBD. Y tercero, el de invasión-sucesión, por el que la
la introducción de factores de alternación pueden llegar a transformarlas radicalmente en áreas o elementos urbanos. Modelos ecológicos clásicos, modelo de Burgess, modelo de Hoyt y modelos de los núcleos múltiples de Harris y Ullmann. Modelo de Burgess. Se basa en el desarrollo de una ciudad que parte desde un área central y conforma, a medida que se aleja de este, una serie de áreas concéntricas sobre un suelo homogéneo. Sobre estas áreas se localizan los diferentes elementos de la trama urbana. De esta forma, las áreas se repartirían como sigue. Zona 1. Núcleo central del CBD, caracterizado por el alto precio y el uso intensivo del suelo, que sería el lugar de mayor influencia económica, social y cultural de la ciudad. Zona 2. Zona de transmisión ocupada por las residencias de los antiguos comerciantes y clases favorecidas, hoy como consecuencia del crecimiento de la ciudad, siendo un área deteriorada y ocupada por los barrios bajos de la ciudad. Zona 3. Zona de residencia de la clase trabajadora. Zona 4. Zona de residencia de las clases altas. Y zona 5 o área de computers, destinada a una baja densidad de ocupación que estaría formada por viviendas unifamiliares que conformarían la clásica ciudad dormitorio. Modelo de Hoyt. El modelo de Hoyt presenta rasgos comunes al propuesto anteriormente por Burgess, también de origen biológico, al pensar en un espacio organizado en áreas que se disponen en torno a un centro que ejerce un polo de atracción sobre ellas. En este la diferencia estriba en que si en el modelo de Burgess estas áreas son concéntricas respecto al centro, en el de Hoyt se introducen áreas sectoriales que rompen el esquema circular, transformándolo en un esquema radial impuesto por la competencia de estos sectores, que se extienden desde el centro hasta la periferia, siguiendo las líneas de transporte. Y por último, los modelos de núcleos múltiples de Harris y Ullmann. Este modelo evoluciona a los anteriores en proponer la existencia de más de un centro en torno al cual se estructura la ciudad policéntrica. Ambos geógrafos tuvieron en cuenta los siguientes condicionantes. En primer lugar, el CBD no es la única área de influencia. Por ejemplo, la industria puede necesitar de la proximidad de un puerto. En segundo lugar, las actividades se buscan para complementarse. Y en tercer lugar, determinadas actividades son antagónicas. El suelo industrial residencia de clases altas. El enfoque de los valores sociales. Firey criticó el modelo ecologista acusándolo de determinista y limitador de la realidad y manifestando la importancia que tienen los factores de tipo cultural en la disposición del suelo urbano. De esta forma, los valores o creencias de una comunidad pueden llegar a ser más importantes que los principios ecológicos, siendo la razón de ser en gran medida de la diferenciación entre los espacios urbanos, por encima incluso también de los motivos económicos. El enfoque economicista. Por su parte, el modelo economicista evita los principios biológicos y otorga una única primacía al criterio económico en su fundamento de obtener la máxima rentabilidad económica. Con este supuesto se elabora el gráfico característico de este modelo, en el que se refleja la capacidad de pago que tienen los diferentes sectores en función de la distancia al centro, área por la que competir, ya que a medida que se alejan de ella, la rentabilidad disminuye al aumentar los gastos de transporte, los únicos complementados en este modelo. Como puede verse, esta capacidad de pago depende de los propios sectores y de su distancia al centro, con lo que cada uno de ellos reflejará en el gráfico una capacidad propia que determinará cuando se pone en relación con los demás, cuál es el área sobre las que puede influir y por tanto cuál es la que pertenece en función de lo que puede pagar. Este modelo supone una simplificación de la realidad mostrándola en un esquema reducido que no reproduce solo los demás factores que afectan al reparto del espacio urbano y que además se contribuye en base a unos supuestos que tampoco encuentran su plasmación verídica en ella. La aportación de la psicología, la recepción y el comportamiento en el espacio urbano. La psicología añade un nuevo enfoque en el planteamiento del problema, otorgando
un papel principal a la percepción subjetiva de cada individuo a la hora de dirigir su comportamiento y tomar las decisiones sabiendo de antemano que en esa relación de percepción-comportamiento influyen tanto las propias capacidades del individuo manifestadas a través de sus sentidos como los factores externos que pueden ser económicos, sociales, culturales, etc. El planteamiento urbano radical. Este planteamiento observa los espacios de la ciudad como el resultado de las tensiones y la lucha de intereses entre los diferentes agentes que intervienen en ella, centrándose más en el estudio de la propia naturaleza y comportamiento de estos actores sociales que en el reparto que realizan del espacio. La morfología urbana. La forma o aspecto físico del sistema urbano supone la expresión visible de los elementos de la ciudad. Los elementos básicos del paisaje urbano. En la morfología o paisaje urbano pueden observarse los siguientes elementos: el trazado o plano de la ciudad, la edificación y el uso del suelo. En ellos, a su vez, pueden estudiarse una morfología y una funcionalidad propia. El trazado o plano de la ciudad es el elemento más duradero del paisaje urbano, ya que es un elemento fundacional de la ciudad realizado acorde con las necesidades de su momento histórico, y su modificación o transformación se ve afectada por la complejidad de las obras o por otros factores como el régimen de propiedad, por ejemplo. La edificación integra los espacios interiores de las ciudades, siendo este elemento más fácilmente modificable que el anterior, ya sea por necesidad, ante casos ruinosos, cambios en su funcionalidad mediante remodelaciones, etc. Determinadas construcciones, además, tienen significado histórico y contribuyen señas de identidad de la ciudad. El uso del suelo refleja la funcionalidad de una determinada área del espacio de la ciudad, influyendo no solo en la morfología de sus edificios, sino también en la propia personalidad de ese espacio. Es importante señalar que entre ellos pueden producirse desfases o desajustes, como por ejemplo el inadecuado trazado de los cascos antiguos para las modernas necesidades funcionales de los centros actuales, que tienen como consecuencia la saturación de esas áreas. El plano, componente duradero del paisaje urbano. El análisis del plano como elemento perdurable del paisaje urbano se ha convertido en el objetivo de los estudios sobre morfología de la ciudad. Estos comprenderán: primero, tipologías básicas de los planos urbanos; segundo, condicionantes de las formas urbanas; y tercera, su forma de crecimiento. Tipologías básicas de los planos urbanos. La clasificación de Dickinson contempla tres tipologías. La primera es la desordenada o irregular, donde las calles presentan un trazado irregular y no existe ninguna estructuración jerárquica. La segunda es el radio concéntrico, resultado del crecimiento de la ciudad en todas direcciones y en torno a un centro al que está conectado a través de vías radiales. Y el tercero sería el rectangular o endamero, formado por una red ortogonal o en cuadrícula que da lugar a espacios uniformes y de similares características. Otras clasificaciones, como la de Tricard o Belleau-Garnier, añaden algunas tipologías más, como la ciudad lineal, ciudades fortaleza, estrelladas, polinucleares, esféricas, etc. Condicionantes de la forma urbana. Entre los factores que influyen en la disposición de la ciudad se pueden citar los siguientes. Primero, los físicos, que son los condicionantes propios del medio físico en el que se instala y desarrolla la ciudad. Así, por ejemplo, en las ciudades portuarias, el plano radiocéntrico se convierte en semicircular. El segundo son los políticos. Ya sea este ejercicio de manera unitaria, lo que tiende a planificar ciudades en forma de retícula, o descentralizada, manifestándose en una trama más arbitraria y desordenada. El tercero, estéticos. Tiene en cuenta las consideraciones estéticas del momento, reflejando el gusto de determinados grupos sociales dominantes. Ejemplos son las ciudades de Versalles en Francia, Karlsruhe en Alemania o Brasilia en Brasil. Luego están los condicionantes socioculturales, como consecuencia de los problemas surgidos tras la Revolución Industrial y la aparición de soluciones teóricas
como la de la ciudad jardín o la ciudad lineal, o de los ambientales que propusieron una aproximación al campo. En quinto lugar, tenemos los condicionantes económicos. Al tener en cuenta la capacidad de pago de los diferentes agentes y actividades, así como a la hora de facilitar las actividades que se desarrollan en la ciudad, con la disposición de amplias calles y plazas para acoger a la sociedad de consumo. Y en sexto y último lugar, el condicionante de transportes. Las vías de comunicación y los transportes tienen la importancia de comunicar las áreas entre sí, por lo que la evolución de los mismos ha hecho posible la urbanización de un mayor número de espacios y el crecimiento de los existentes. La integración de las unidades elementales de la trama urbana en el proceso de crecimiento de la ciudad. En el crecimiento y expansión de las ciudades pueden observarse la influencia de los anteriores factores dentro del contexto histórico del momento. De esta forma, el cambio de este contexto histórico se correspondería con un nuevo trazado de calles que se separará del anterior de tal manera que se puede distinguir el plano de la ciudad. Como ejemplos pueden utilizarse los planos de las ciudades de Madrid y Barcelona, y en ellas se distinguen las siguientes áreas. Primero, el casco urbano antiguo, con un trazado irregular que se ha ido conformando a lo largo de la historia. Segundo, el ensanche, con un trazado rectangular, nacido al amparo de la floreciente burguesía que impulsó la revolución industrial. Tercero, una organización polinuclear exterior al ensanche y empastada en él, que ha crecido como una estructura irregular como consecuencia de la llegada de trabajadores a antiguos núcleos rurales o a antiguas fábricas situadas en la periferia y que no podían permitirse vivir en el centro o en el ensanche. Por último, en el caso de Madrid, el inicio de plasmación de una idea teórica como es el concepto de la ciudad lineal a principios del siglo XX.